Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También usted nos puede sintonizar con la aplicación Actualidad Media Group en su teléfono celular. Usted puede descargar esta aplicación gratuitamente. También nos puede sintonizar por www.exito107.com. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola, Pato 7.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Genadio, San Ubaldo, Ubaldo sí conocemos varios, y Santa Brenda. Brendas también, felicitaciones a todas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna menguando en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, de la energía, la luna de Eudomar Santos, porque es la luna para tomar decisiones sobre la marcha. Como vaya viniendo, vamos viendo. Y es una luna para plantearse retos de todo tipo. De manera pues que tenemos luna menguante en Aries, sol en Tauro cuando nos amanece este martes 16 de mayo del año 2023. Para el día de hoy conversaremos sobre justicia intergeneracional, que subyace en las diversas teorías de justicia y que fue propuesto en 1974 por el economista James Tobin, quien escribió: los administradores de las instituciones donantes son los guardianes del futuro en contra de las pretensiones del presente. Su tarea es administrar lo que se dona para preservar la equidad entre las generaciones. Fin de la cita. El uso no sustentable de los recursos naturales lleva a la injusticia intergeneracional. Contamos para ello con Javier Sierra, portavoz del Sierra Club desde Madrid. Además está Santiago Trucone Borgoño, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Filosofía por la Universidad de Graz. Él es especialista en justicia climática y justicia intergeneracional. También Peter Van Huyse, profesor de políticas públicas en el Centro de Gobierno de Estudios de Bienestar de la Universidad del Sur de Dinamarca. Otro tema que toca este presente, donde los jóvenes retan leyes y normas, tiene que ver con el cambio legal histórico que pone fin al anonimato de los donantes de esperma y óvulos en el Reino Unido, que permitirá a los adultos concebidos por donantes averiguar quiénes son sus padres biológicos. Tomemos en consideración que los niños concebidos por donantes ahora representan 1 de cada 170 nacimientos en el Reino Unido y su número se ha triplicado desde el 2009. Este tema lo tocamos con 3 invitados: la doctora Rocío Núñez Calonge, doctora en biología. Ella es investigadora de fertilidad en la HFEA y vamos también a consultar con el abogado Alfredo Izquierdo. El futuro al que se enfrentan los jóvenes estará marcado por el descubrimiento de otros mundos habitables por nuestra especie. En este sentido, la astrofísica venezolana Miriam Rengel, quien participó en el diseño de instrumentos de la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, que tardará 8 años en llegar a Júpiter, tiene mucho que acotar. En las efemérides para el día de hoy tenemos que el 16 de mayo de 1703 se inicia la construcción de San Petersburgo, en Rusia. El 16 de mayo de 1770 en Francia, María Antonieta, de 14 años, se casa con Luis Augusto, de 15. Luis Augusto terminaría siendo Luis XVI, decapitado, al igual que María Antonieta.
El 16 de mayo de 1906 nació Arturo Uslar Pietri y el año 1917 nació el gran escritor mexicano Juan Rulfo. El 16 de mayo de 1920, el Papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco como santa. Y el 16 de mayo de 1929 se realiza la primera entrega de los premios Oscars de la Academia. Hoy está cumpliendo 70 años Pierce Brosnan. También está cumpliendo años hoy Caridad Canelón y Janet Rodríguez. No voy a decir sus edades porque Flor Alicia me regaña. Pero hoy también está cumpliendo años la tenista Gabriela Sabatini. Gabriela está cumpliendo, a ver, según leo acá, 53 años. Bueno, esa sí se puede decir. Las otras no tanto. Y hoy está cumpliendo mucho más joven. Está cumpliendo 47 años Megan Fox. No, 37 años Megan Fox, jovencita. En 1903, el 16 de mayo, nació Woody Herman. Y en 1944 nació el gran baterista Billy Cobham. Lo que no sabía es que Cobham era panameño. Siempre lo tuve como norteamericano. El 16 de mayo de 1953 murió el gran guitarrista Django Reinhardt. Y el 16 de mayo de 1958 nació el boricua Lalo Rodríguez. 16 de mayo de 1964, por 2 semanas seguidas, Mary Wells logra la posición número 1 con My Guy. Hora de hablar con Hani Martínez Ward. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Feliz martes para todos. Y siempre queremos recordarles de la importancia de llamar a un abogado en la escena del accidente. Nosotros hablamos esta semana en la radio contigo de una clienta de 16 años de edad que le estaban echando la culpa, jovencita, inclusive cuando era pasajera de un accidente. Y por todas esas situaciones no querían pagar ni siquiera $10,000 en el caso. Nosotros, porque no, la mamá nos llamó desde la escena del accidente, mandamos a un ingeniero que bajó la data de la caja negra del carro, que pudo comprobar a cuántas millas por hora iba la persona manejando, cuando frenó, cuando aceleró, y después de 2 años de pelea pudimos hacer una oferta que estaba en cero por $1.7 millones. 1.7 millones de dólares para la jovencita de 16 años que en un principio habían dicho que era la culpable. Exactamente. ¿Y por qué se debe a eso? A llamarnos desde la escena del accidente, cuando hay casos catastróficos, por ejemplo, en el caso de ella, el cristal de todos pedazos de cristales le cayeron en la cara, en todo su cuerpo. Ahí usted no puede dejar de esperar cuando llegue a casa, cuando salga del hospital. Tiene que llamar inmediatamente porque son los casos que usualmente son más peleados y las compañías de seguro. Claro, Hani, por ello es que usted debe tener en su teléfono celular, en la memoria de su celular, el teléfono 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Es una historia extraordinaria, Hani, cómo llegaron hasta 1.7 millones de dólares después de que no querían pagar ni 10,000, ¿verdad? Exactamente, y no lo querían pagar, tuvimos que pelear en corte, tuvimos que demandarlos, tuvimos que hacer un trabajo agresivo porque realmente no lo querían hacer, y por eso es que ahí está la diferencia entre trabajar con abogados especializados en accidentes y que están preparados para ir a corte versus cualquier otro abogado que a lo mejor puede tomar tu caso, pero no tiene la experiencia necesaria para ganar este tipo de No lo piense más, por favor, no lo piense más. Ya escuchó
a la doctora Hani Martínez Ward. Llame al 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. La historia que nos has contado hoy es extraordinaria, de verdad. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward de The World Law Group, abogada especialista en accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. El último informe de los mejores científicos del mundo sobre el cambio climático no es solo otra advertencia, es una llamada a la acción. El informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, es una síntesis de 6 informes anteriores y presenta una imagen mixta de la lucha mundial contra el cambio climático. El informe muestra que el mundo está en camino de superar un nivel significativo de calentamiento y si nada cambia, el planeta se encamina hacia resultados catastróficos. La primera conclusión del informe es que es probable que el mundo alcance lo que los científicos consideran niveles de calentamiento relativamente seguros. 1,5 grados Celsius, 2,7 grados Fahrenheit, por encima de las temperaturas preindustriales a principios de la década de 2030. Esto significa que los países deben tomar medidas significativas para evitar eso, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para el año 2030 y dejar de agregar dióxido de carbono a la atmósfera para la década del 2050. Desafortunadamente, las medidas requeridas son tan extremas que parecen cada vez más improbables y muchos expertos se muestran escépticos acerca de si se implementarán. La segunda conclusión es que debemos prepararnos para más desastres. El calentamiento continuo significará más inundaciones catastróficas, olas de calor mortales, sequías que destruyen cultivos y otros eventos climáticos extremos. Algunos de esos efectos ya son visibles. El año pasado, olas de calor sin precedentes azotaron gran parte del mundo, incluidos Estados Unidos y Europa. Y las inundaciones sumergieron a 1/3 de Pakistán. Estos eventos no solo afectan la vida humana, sino que también generan costos económicos y sociales que pueden devastar comunidades enteras. La tercera conclusión es que el mundo ha progresado un poco. En el pasado, los informes climáticos advirtieron que el calentamiento podría superar los 4 grados centígrados, es decir, 7,2 grados Fahrenheit, para el año 2100. Hoy, la Tierra se encuentra en una trayectoria de alrededor de 2 a 3 grados centígrados, 3,6 a 5,4 grados Fahrenheit. Esto gracias a la absorción de energía más limpia, energía a las proyecciones de que el uso del carbón disminuirá. Sin embargo, esta diferencia de unos pocos grados puede prevenir eventos más catastróficos, como fiebre. Por lo tanto, el informe enfatiza que alejarse de los combustibles fósiles es la forma más rápida de detener el calentamiento global. A pesar de algunos avances, el mundo todavía está en camino de enfrentar los resultados devastadores del cambio climático. Para evitar lo peor, los científicos piden un esfuerzo masivo que requerirá que los países más poderosos y ricos del mundo trabajen juntos. El informe del IPCC destaca que existe una ventana de oportunidad que se cierra rápidamente para mantener el calentamiento por debajo del umbral de 1,5 grados centígrados. El mundo tiene, dicen, múltiples opciones factibles y efectivas para hacerlo, pero esto requiere un esfuerzo importante. Las discusiones sobre el informe se prolongaron debido a una disputa sobre si enfatizar la tecnología de captura de carbono, como sugirieron las naciones productoras de petróleo, como Arabia Saudita. Los críticos argumentaron que era una forma de que esos países se mantuvieran como siempre. Los autores del informe finalmente señalaron el papel que podría desempeñar la captura de carbón, pero también descartaron
preocupaciones de viabilidad y sostenibilidad. Este debate destaca la necesidad de una cooperación global y los desafíos que surgirán al equilibrar los intereses económicos con las preocupaciones ambientales. El informe del IPCC es una llamada de atención y es hora de actuar. Necesitamos reconocer que el futuro del planeta está en juego y debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Los gobiernos y las empresas deben priorizar la acción climática y realizar cambios significativos en sus políticas y prácticas. Esto incluye invertir en energía limpia, reducir las emisiones y desarrollar tecnologías sostenibles. Las personas también pueden marcar la diferencia haciendo cambios en su vida diaria. Esto incluye reducir el consumo de energía, conducir menos, comer menos carne y reducir los desechos. Todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra el cambio climático y debemos actuar ahora. El informe del IPCC muestra que el mundo se encuentra en una encrucijada y debemos elegir el camino que conduce a un futuro sostenible. Una pequeña pausa y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leo un despacho de Associated Press. Una docena de menores presentó una demanda ante el máximo tribunal de Austria para tratar de obligar al gobierno austríaco a garantizar sus derechos constitucionales con medidas más firmes contra el cambio climático. Un abogado del grupo dijo que el caso, presentado ante la Corte Constitucional, se basa en una demanda similar en Alemania que llevó al gobierno alemán a fijar nuevos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hace 2 años. La abogada Michaela Kremer dijo que la ley climática austríaca de 2011 no protege lo suficiente a sus demandantes, que tienen entre 5 y 16 años, ante unas consecuencias del cambio climático que suponen un riesgo para la vida. En concreto, dijo que la ley climática del país alpino incumple el derecho de los menores a la justicia generacional consagrada en la Constitución austríaca. Y esto nos lleva ya al tema, al punto de rigor. ¿Qué es justicia generacional? Ese va a ser nuestro foro, ese es nuestro hashtag de hoy, justicia generacional. Vamos a comenzar intergeneracional. No. Vamos a comenzar en la ciudad de Madrid con Javier Sierra, el portavoz del Sierra Club. Javier, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muy buenos días, César, ¿qué tal estás? A ver, en primer lugar, ¿qué es justicia intergeneracional y a qué obedece este tipo de demanda de estos niños austríacos contra el gobierno de su país? Bueno, esto no es nada nuevo internacionalmente. En Estados Unidos ha habido varias causas en este sentido. Mira, te voy a citar un refrán indígena muy antiguo para que nos dé un poquito de perspectiva de dónde estamos aquí. Nosotros no somos los dueños del mundo, simplemente lo hemos heredado de la anterior generación y se lo debemos a la siguiente generación, que es la dueña del planeta. Lo que estamos viendo, ni más ni menos, es que en los últimos 150 años el ser humano, la actividad humana, ha calentado la atmósfera en 1,15 grados centígrados, que la gente puede pensarse, pero bueno, yo empiezo por la mañana y hay a lo mejor 10 grados y vamos hasta el mediodía, a lo mejor sube a 20, 25 grados. ¿Cómo es posible que solamente 1,15 grado pueda causar tanto daño? Sencillamente porque de lo que estamos hablando no es de temperaturas locales, sino de un promedio global de todo el planeta. Y aún así, con 1,15 grados nada más, estamos viendo
lo presenciamos prácticamente todos los días, las consecuencias del cambio climático, las consecuencias del clima extremo. Sequías de enorme potencial, igualmente huracanes, tormentas, etcétera, etcétera. Estamos viendo que estamos arruinando el planeta para la próxima generación. Por lo tanto, tenemos que echar cuentas de qué es lo que está ocurriendo y echar cuentas también de quiénes son los causantes de todo esto. A ver, leo esto. Hay un lazo temporal que conecta a todas las generaciones juntas. Cada generación está inevitablemente ligada a las acciones y decisiones tomadas en el pasado, teniendo poco que hacer al respecto. Lamentablemente, el mundo que hemos heredado de generaciones anteriores se ha visto comprometido por una serie de prácticas lideradas por modelos económicos que han priorizado las ganancias sobre las personas durante siglos, perjudicando la calidad de vida de los seres presentes y futuros. Si esto es así, cuando se procede con este tipo de demanda de los niños austríacos, ¿qué se supone que va a decidir el tribunal? Demandan al gobierno austríaco, ¿por qué? Porque no ha hecho suficiente para frenar el cambio climático, y si es así, ¿de qué manera se puede reponer el daño? Obviamente todos los gobiernos del mundo han hecho muy poco o no lo suficiente para abordar la crisis climática. Si hubiéramos empezado a hacer esto hace años, hace décadas, y lo llevamos predicando prácticamente desde los años 90, las soluciones no tendrían que ser tan drásticas y dolorosas en muchos casos. Eso por un lado. Por otro lado, al mismo tiempo que cuanto más nos acercamos al punto de no retorno climático, también vamos mucho más deprisa. Al mismo tiempo, cuanto más invertimos, cuanto más ganas le ponemos a la economía de energía limpia, más rápidamente avanzamos. Es decir, los últimos años en todo el mundo se ha instalado más energía limpia que energía sucia. Ahora mismo la energía limpia es la más barata del mundo con mucho. No solamente nosotros somos los que predicamos en este sentido, sino son los mismos inversionistas. Los mercados internacionales energéticos se han dado cuenta que los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón son extremadamente caros, no solamente desde el punto de vista que hay que comprarlos, quemarlos y convertirlos en energía, sino desde el punto de vista de la salud del planeta. Unas 9 millones de personas mueren todos los años debido a las emisiones de combustibles fósiles, y esto solamente de enfermedades. Esto no solamente, lo que estamos viendo aquí es que estos combustibles no solamente están destruyendo la atmósfera de la que todos dependemos, lo que están haciendo también es destruir nuestra salud. Entonces, cuando la próxima generación se da cuenta de el planeta, el estado del planeta en el que les estamos dejando, tienen toda la razón del mundo, no solamente de irse a los tribunales, sino también de salir a las calles y exigir responsabilidades de los líderes y políticos de todo el mundo. Cuando estos líderes y políticos no responden a estas exigencias de yo merezco vivir en un planeta donde pueda ser próspero y pueda ser feliz, no en un planeta en el que tengamos un clima en caos permanente. Tienen toda la razón del mundo, y realmente a los políticos del mundo les debería dar vergüenza, sobre todo a la gente que tiene nuestra edad, César. Nosotros somos la última generación que podemos hacer algo realmente significativo para que el cambio climático no se convierta en algo irremediable y en un caos permanente en todo el planeta. Javier, Flor Alicia Anzola te quiere hacer una pregunta. Hola Javier, un gusto tocar este tema contigo, que es un tema que tiene que ver con la igualdad social también. Pasa del principio de que todas las generaciones deben tener igualdad de derechos frente a los recursos. Es un asunto que toca el cambio climático, pero también toca los derechos a seguir teniendo acceso al agua, no asumir un peso exageradamente grande económico sobre sus hombros para esta generación que viene, sobre todo con una población que está envejeciendo y probablemente va a pasar a ser no una generación productiva como ha sido, sino una generación pasiva que va a
cuyos costos de vida van a descansar en los hombros de los jóvenes. Pregunto esto porque hago este comentario porque supera el tema ecológico per se, ¿no es así? Esto va mucho más allá. Lo que nos estamos jugando aquí es el futuro de la especie humana. Esto no solamente el cambio climático, no solamente es el Sierra Club, no solamente es el movimiento ambiental, no, estamos hablando de la humanidad entera. Con respecto a lo que tú estabas hablando de los recursos del planeta, para mediados de agosto se calcula que ya este año ya vamos a agotar los recursos del planeta que deberíamos de usar solamente en un año. Y esto cada vez se hace más y más corto. Dentro de 5 o 10 años llegaremos ya al mes de julio en el que se habrán agotado todos estos recursos. Lo que estamos haciendo aquí es algo totalmente sinvergüenza, esa es la palabra. Les estamos robando a la próxima generación los recursos que ellos van a necesitar para tener una vida próspera, para tener una vida, para tener alegría de vivir. No como muchos están haciendo de generaciones de mi hija. Mi hija tiene 26 años y ha renunciado a tener hijos. Y como ella, millones de jóvenes están renunciando a tener hijos porque yo no voy a traer a otro ser humano para ver lo que se nos viene encima. Esta generación tiene todo el derecho del mundo de ir a todos los tribunales y cortes de justicia a exigir responsabilidades de nuestra generación. Estamos agotando el planeta, lo estamos abusando a costa de su futuro. Estamos conversando con Javier Sierra, portavoz del Sierra Club en Madrid. Y mira, Javier, lo que nos acaba de llegar, el almanaque del Sierra Club, muy hermoso, pero esto parece diagramado especialmente porque en pleno programa nos abren el estudio y dice, esto le acaba de llegar en el Departamento de Tráfico. Se nos incorpora ahora desde la ciudad de Graz, precisamente en Austria, el doctor Santiago Trucone Borgoño. El doctor Trucone Borgoño es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Filosofía precisamente por la Universidad de Graz y es especialista en justicia climática y justicia intergeneracional. Santiago, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por incorporarse a nuestro foro en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y buenos días a todos. Mi primera pregunta, cuando, por ejemplo, el caso de los niños que demandaron al gobierno de Austria por la inacción frente al cambio climático, dado que se trata de un juicio, dado que se trata de una demanda, asumamos que la Corte Suprema de Austria decide a favor de los niños. ¿Qué le toca entonces hacer al gobierno austríaco? Y no es solo el caso del gobierno austríaco. ¿Qué deberían hacer los gobiernos? ¿Cómo se imparte esa justicia intergeneracional? Bueno, ahí el caso de Austria es muy, muy reciente, sí, de estos días y se basa en una tradición que ya tiene varios años, donde ya en algunos países muchos niños, sobre todo, empezaron a reclamar por sus propios derechos, dado que, el cambio climático, aunque ya nos está afectando a todos, va a ser a ellos quienes los afecte mucho más, porque los mayores efectos nocivos se van a dar en el futuro. En relación a cómo las demandas pueden impactar en las políticas o cómo pueden impactar en lo que los gobiernos vayan a hacer, obviamente depende de cuáles hayan sido las políticas o las leyes que están siendo objetadas, ¿no? por los niños, en este caso. En el caso del que estamos hablando, en general lo que hacen los demandantes es decir que las políticas que realizan los estados no son lo suficientemente ambiciosas para lidiar con el problema climático. No son lo suficientemente ambiciosas en el sentido de que son francamente insuficientes. Cuando nosotros pensamos en el cambio climático, esto ya la audiencia lo debe conocer porque estuvieron hablando sobre esto, sabemos que tiene que ver
con la emisión o la gran cantidad de gases de efecto invernadero que los seres humanos emitimos y que están en la atmósfera y en otros reservorios de carbono. Sabemos que esta cantidad es excesiva, sabemos que va a producir efectos muy nocivos, los está produciendo ahora, pero también lo va a producir en el futuro y en general los mayores afectados van a estar en países de lo que se conoce como el sur global, aunque los mayores emisores están en los países del norte global. Y dado que tenemos este límite sobre aquello que nos quedaría por emitir, porque también debemos reconocer que todas las actividades que realizan los seres humanos requieren de emisiones. Entonces lo que debemos hacer es fijar un límite y decir, bueno, ¿y ahora cómo lo distribuimos entre los diferentes estados y entre las diferentes personas? Lo que estas demandas vienen a decir, en general, las demandas van cambiando de acuerdo al estado, de acuerdo a la política, es que aquello que los estados se comprometen a realizar o aquella reducción de emisiones que los estados se comprometen a realizar en el futuro, no son lo suficientemente estrictas, no son lo suficientemente ambiciosas, lo que haría que si ellos emiten de acuerdo a lo que su legislación dice, o algunos estados ni siquiera tienen legislación, no podremos alcanzar el famoso objetivo de hacer que la temperatura global no aumente a 2 grados centígrados o 1,5 sobre los niveles de temperatura preindustrial. Entonces, lo que se pide con estas demandas es justamente que los estados tengan objetivos más ambiciosos y políticas más ambiciosas en este aspecto para que podamos cumplir con los objetivos que vienen ya diagramados, al menos desde el Acuerdo de París. Hablaba el doctor Santiago Turcone Borgoño desde Graz, en Austria. Pareciera que el planeta, sean los ciudadanos, sean los estados, los gobiernos, no se terminan de tomar en serio el problema que se avecina. Y hay maneras de hacerlo sentir, de tomar medidas. Por ejemplo, Javier, cuando confiesas que tu hija decidió no tener hijos porque no los quiere traer a ese planeta inseguro que es el que se ve venir, está tomando una decisión que, por ejemplo, te afecta a ti en tanto potencial abuelo, ¿verdad? Tú quisieras, no, yo quiero tener un nieto, una nieta, y resulta que mi hija, en todo su santo derecho, toma esta decisión. Es una manera de castigar a, como tú decías, Javier, a nuestra generación, que pecó por inacción de alguna forma. Pues bien, este caso muy personal, muy puntual, si lo pudiésemos extralimitar a una gran escala, a escala de ciudadanos, gobiernos. Lo digo porque, por lo que el comentario que hice al principio, pareciera que no nos lo tomamos en serio. ¿Y qué habría que hacer para que nos lo tomemos en serio, ciudadanos y sobre todo gobiernos? Javier. Madre mía, César, me hiciste la pregunta del $1 trillón. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, quiero hacer una pequeña corrección. Yo no creo que la generación de mi hija nos esté castigando a nosotros, que nos esté negando el derecho de tener nietos. Eso lo voy a dejar aparte. Debemos de dejar nuestra generación aparte en este sentido. Ellos tienen todo el derecho del mundo de actuar como ellos crean conveniente en este sentido. Si alguien se va a sentir herido en sus sentimientos porque no va a poder ser abuelo, pues mira, oye, hay un cajón lleno de pañuelos para secarte las lágrimas. Muy bien. Claro, entonces yo les doy toda la razón del mundo, de verdad. Mira, mi hija, te voy a contar otra anécdota personal, ya sé que está feo, pero yo estaba metido en esta pelea ya 25 años. Cuando mi hija tenía 7 años, estábamos en una playa de Virginia y viene, me coge la mano por detrás y me dice, oye papá, yo quiero ser bióloga marina. Y me lo dijo así de repente, con 7 añitos. Y me quedo ahí así mirando y me lo miro así, ¿y cómo así? Y va y me dice, porque estamos destruyendo el mundo, tu generación está destruyendo el mundo y yo quiero arreglar.
Bueno, pues échale la cinta para adelante y para cuando tenía ya 21 años mi hija se graduó de la Universidad de William & Mary como científica marina. Entonces, ellos tienen una conciencia y una fortaleza de razón muy fuerte, mucho más fuerte que la que podamos tener tú y yo o cualquiera de nuestra generación. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? Mira, la primera solución de todo esto, yo creo, y no me quiero extender demasiado aquí porque no sé cuánto tiempo tenemos, es buscar los culpables de todo esto. Exigir rendición de cuentas. ¿Quiénes son los que sabían desde el principio de hace más de 50 años que esto iba a ocurrir? La industria de combustibles fósiles. Recientemente salió un informe sobre el gigante petrolero Exxon, que fue publicado por la revista Science, que revela que ellos ya sabían desde la década de los 70 que los productos que estaban comercializando estaban destruyendo la atmósfera de la que todos dependemos. Pero este nuevo reporte no es nada nuevo, porque ya sabíamos que ellos sabían. Pero esta vez dan extraordinarios detalles de lo bien que sabían los científicos de Exxon, cuáles eran las consecuencias y cuál iba a ser las consecuencias en el futuro de esta explotación de combustibles fósiles. Aún así, aún sabiendo perfectamente, mucho más que cualquier otro científico del mundo, qué es lo que estaban haciendo, escondieron este conocimiento crucial para el futuro de nuestra especie en este planeta, ridiculizaron a los científicos que llegaron años más tarde a las mismas conclusiones y siguen invirtiendo cientos de millones de dólares en enturbiar este asunto, este debate público sobre un tema de tan enorme trascendencia. Entonces, eso es lo que tenemos que exigir. Tenemos que exigir responsabilidades como ciudadanos directamente a nuestros políticos, a nuestros funcionarios electos, etcétera. Pero al mismo tiempo, la sociedad entera tiene que exigir responsabilidades a esta industria para que no sigan destruyendo la atmósfera de la que todos dependemos. Hablaba Javier Sierra desde Madrid, del Sierra Club. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a regresar con este foro que sin duda pues resulta urgente y muy, muy interesante. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Seguimos con nuestro foro sobre justicia intergeneracional. Le pregunto al doctor Santiago Trocone Engras, ¿de qué manera la justicia puede comenzar a actuar para reparar el daño, para tomar previsiones y que reparar el daño hecho es como muy difícil? Ok. El tema bueno, lo primero que habría que decir es que cuando hablamos de justicia intergeneracional en la cuestión climática, no solo estamos pensando en aquello que las personas presentes pueden hacer y que afectarán a las personas que todavía no existen, a las personas que, incluso aquellas personas cuya vida no solapará con la nuestra, sino que también tenemos que tener en cuenta aquello que se hizo en el pasado, aquello que han hecho algunas personas que tal vez, hoy ya no estén con nosotros. La justicia intergeneracional justamente lo que intenta responder o lo que intenta decirnos qué debemos hacer es cómo entre todas aquellas personas que vivieron en el pasado, que ya no están, nosotros que estamos en el presente y las personas futuras, cómo debemos actuar de manera tal que no nos dañemos los unos a los otros y que cada uno tenga aquello que se merece. Con el cambio climático, el problema, cuando pensamos en justicia intergeneracional, es que todo el globo, todas las personas que viven en la Tierra están también involucradas. Entonces tenemos como un lugar donde la justicia global y la justicia intergeneracional entran a jugar al mismo tiempo. Y eso hace que las respuestas sobre qué es lo que nos debemos los unos a los otros sean mucho más difíciles. De todos modos, en términos de justicia, en el sentido de qué es lo que es moralmente requerido, uno puede
decir que al menos lo que debemos hacer es no dañar o tratar de no dañar a las personas futuras con nuestras propias emisiones. Dado que mucho del daño que sufrirán las personas futuras tiene también que ver con lo que hicieron las personas pasadas, es muy posible que nosotros también estemos bajo una obligación de tratar de minimizar aquel daño que ellas van a sufrir a consecuencia no solo de lo que nosotros podemos estar haciendo, sino también de lo que hicieron nuestros antecesores. Entonces, es muy importante poder encontrar un criterio que no solo sea justo, ¿no?, con el cual podamos evaluar políticas o podamos evaluar aquello que debemos hacer, sino también que sea factible, un criterio que pueda ser aceptado por aquellas personas que viven en los distintos lugares del planeta, dado que en el asunto del cambio climático, como había dicho antes, las cuestiones de justicia global también están involucradas y necesitamos de todos los actores globales. Santiago, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. El doctor Santiago Trucone Borgoño, desde Graz, en Austria. Y se nos incorpora en la ciudad de Odense, en Dinamarca, el doctor Peter Van Huysse. I hope I pronounce it properly. Good morning. Quite okay, thank you. Okay, thank you, Dr. Van Huysse. El doctor Van Huysse es una autoridad en estos temas de políticas públicas vinculados al tema de la protección climática. Dr. Van Huysse, we've been talking this morning in the show about intergenerational justice and what could do our generation to keep the well-being of the planet for the next generations. What we should do right now according to that. Le he preguntado, le dije, hemos estado conversando sobre el rol de nuestras generaciones y qué deberíamos hacer para preservar en las mejores condiciones del planeta para las generaciones futuras. Dr. Van Huysse, please. Well, thank you for having me on your program. And you're asking exactly the right question. And of course, it's a very complex question because the very concept of intergenerational justice is a very multidimensional one. So any answer to what can we do must be also multidimensional. So it is quite clear beyond scientific dispute that when it comes to the environment, for example, we have a lot to do as the currently middle-aged population alive on this planet. We are in the process of leaving our planet in a much worse state than the few decades ago when we were born. So that's a real worry, and it's becoming a very important, urgent question because, of course, we are reaching points of irreversibility. So that's one thing. Climate change is real, and our generation, by which I mean those currently between, let's say, 30 and 80 plus, have on the whole, or are in the process on the whole, of leaving to the next generation, including the unborn, a worse situation than the one we were born with. And so there we have to think about all sorts of actions and policies in the realm of the green revolution, green growth, environmental taxation, and so on. But that is, of course, only one dimension. Yes. There's many other dimensions. Some dimensions, it is arguable that the young of today do have it better. When we think about, for example, both the quantity and the quality of education, much of the world, not all of it, today's young have it better than we had it, let alone our parents had it. So yes. The question becomes... let me translate, please. Sure. Dice el doctor Van Huysse que esa es la pregunta fundamental, es decir, ¿qué hacer para poder dejar en las mejores condiciones posibles, a pesar del daño irreversible, el planeta para las generaciones por venir? Porque en efecto vamos a dejarles un planeta en unas condiciones peores considerablemente al planeta que nos recibió cuando nosotros nacimos.
Esto es apenas una dimensión del problema. Habría que acentuar el proceso de taxar impuestos más importantes, más pesados en algunas áreas, promover leyes verdes, todo lo que conduzca a un ambiente verde, que sería lo ideal. Dr. Van Hise, you presented the International Justice Index, intergenerational. Could you explain which is this index? Él presentó el índice de justicia intergeneracional. Le pregunto, ¿en qué consiste este índice que él ha presentado? Doctor? Yes, so here the idea was to try, to feed this debate with some data and some variance also, some differences between countries. And my idea was to try and present a very intuitive 4-dimensional indicator, 4 different dimensions, which I think are all important for the question you posed about intergenerational justice. One of which is, as I mentioned, the environmental question, where I looked at footprints, legacies that we leave through our consumption and industrial lifestyle ways of life. But then I looked at also 3 other dimensions of policy, namely, for example, the total outstanding public government debt rates we are leaving in different countries on the generation of the young, on the shoulders of the young. I also looked at child poverty, because we know that child poverty is very problematic today. Mm-hmm. It's a problematic thing that kids are poor today, but also it is problematic because we know that this leaves traces. Very often, kids that grow up in bad material circumstances today are likely to have lower life chances across the life course. That's the second reason why that's important. And then I looked at something that I developed myself, which is a measure of overall to what degree are different welfare states, basically the whole cathedral, if you like, of programs, mm-hmm. social programs for the old versus social programs for the young, to what degree are different welfare states elderly biased today? And so I looked at all these 3 different dimensions, including the 4th, which is the environmental one. And the first thing that strikes is that basically, whatever sample of countries you take, what strikes is the variance. Yeah? Yes. Even in the very richest countries, the very richest democracies, the developed world, if you like, there's enormous variance between, let's say, a place like Denmark or Sweden and an equally old, equally rich place like even Germany or Japan or New Zealand or some such place. So yes. Variance is important. In other words, policy matters. Yes. Policy models make a big difference. I'm going to translate. Sure. Voy a comenzar por el final, a tratar de hacer un resumen. El doctor Van Hise ha planteado el índice en función de las políticas públicas para comprometer tanto a estados, gobiernos como industrias y otros órdenes en la preservación de el planeta en las mejores condiciones posibles. Alude a la catedral de normas o de instituciones que norman el proceso, y dice, nos ocupamos mucho, por ejemplo, de los derechos de la población adulta, población mayor, de la tercera edad, pero tenemos que tomar previsiones para los más jóvenes, porque ellos son los que van a vivir en este planeta. Y hacia ello es que debemos dirigir nuestras principales angustias. Dr. Van Hise, thank you very much for being with us this morning. Thank you. It was a pleasure. Thank you for having me. El doctor Pieter Van Hise, desde Odense, Dinamarca. Entonces le cedo la última palabra, ya para concluir este foro de hoy, a Javier Sierra en Madrid. Javier, por favor. Bueno, no quiero ser demasiado lapidario aquí. La verdad es que muchas gracias por esta oportunidad, porque es un tema de enorme importancia tanto para el Sierra Club como para mí personalmente. Pero quiero decirte que desde que fui padre por primera vez me ha sido imposible explicar a mi hija
¿Qué anima a los causantes de la emergencia climática en la que nos encontramos? ¿Qué nivel de codicia y corrupción moral evita que los ejecutivos de la industria de combustibles fósiles miren a sus propios hijos a los ojos y les digan: lo siento, pero tú naciste una generación demasiado tarde? Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Tenemos que pelear como la pelea más grande de la historia de la humanidad. No podemos permitir que la codicia de esta gente destruya el único planeta que conocemos en el que existe la vida. Eso es fundamentalmente la misión de mi vida y quizá la misión de la vida de mi hija y de su generación. Habló Javier Sierra y Flor Alicia quiere concluir, tiene acá los puntos que había determinado el doctor Van Hise. Sí, él creó este índice de justicia intergeneracional, como nos dijo, con 4 dimensiones. La primera de ellas es la huella ecológica creada por todas las generaciones vivas en la actualidad. La segunda, las condiciones iniciales de vida temprana medida por los niveles de pobreza infantil que nos afectan notablemente la vida de una persona. Las cargas económicas y fiscales sobre los hombros de las actuales generaciones jóvenes medidas por los niveles de deuda pública por niño. Y la cuarta dimensión de ese índice que mide los aportes de políticas en formas de una nueva medida del sesgo de gasto general a favor de los adultos mayores del estado de bienestar con relación a lo que se brinda para los jóvenes, ¿no? Esas eran las 4 dimensiones que él utilizó. Gracias por puntualizarlas, Flor Alicia. Javier, antes de despedirte, el oyente Humberto Tobar dice: sabio Javier Sierra al apoyar a su hija, quien a sus 7 añitos ya se percataba del gran daño ecológico y se graduó como científica marina. Bravo por los dos. De manera pues que sales felicitado además. Javier, muchas gracias a todos. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos, Javier. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. A ver, Flor Alicia, ¿qué tenemos ahora? César Miguel, quiero traer a colación parte de lo que se admitía en el Acuerdo de París sobre el clima, que se adoptó en diciembre de 2015 en la 21ª reunión del Comité de las Partes, COP21, como parte de un esfuerzo internacional continuo para mitigar el cambio climático encabezado por las Naciones Unidas. En él, César, se reconocía que el cambio climático es una preocupación común de la humanidad y que las partes debían, al tomar medidas para abordar el cambio climático, respetar, promover y considerar sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos: el derecho a la salud, los derechos a los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, la niñez, las personas con discapacidad y las personas en situación de vulnerabilidad, y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Reconocían también, César Miguel, la importancia de la conservación y mejora, según procediera, de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero a los que se refería la Convención. Tomaban nota también de la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos, y la protección de la biodiversidad, reconocida por algunas culturas como la Madre Tierra, y daban relevancia a la importancia del concepto de justicia climática para algunos cuando se toman medidas para abordar el cambio climático. Pues bien, César Miguel, no hemos dado los pasos necesarios. Fíjate que a principios de este año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU advirtió que las temperaturas mundiales podrían incrementarse en más de 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial en unos 10 años, rebasando así el límite impuesto en el Acuerdo de París. Y la semana pasada, el presidente de la COP28 llamó en Berlín a triplicar la capacidad mundial de producción de energías renovables de aquí a 2030. Este presidente de la COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber, pidió que se triplique la capacidad mundial de producción de energías renovables de aquí al 2030, como dije antes, y que se duplique de nuevo para el 2040. Dios. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.
Éxitos 107.1. Tu música. La radio del sur de Miami. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Un cambio legal histórico que pone fin al anonimato de los donantes de esperma y óvulos en el Reino Unido permitirá a los adultos concebidos por donantes averiguar quiénes son sus padres biológicos. La ley cambió el 31 de marzo de 2005, pero esencialmente entra en vigencia este año, cuando esos niños nacidos después de la aprobación cumplen 18 años, convirtiéndose en la primera cohorte que puede solicitar el nombre, fecha de nacimiento y la última dirección conocida de sus donantes. Anteriormente solo podían encontrar pequeñas cantidades de información no identificable. ¿Qué significa esto? ¿A dónde nos va a llevar? En la línea telefónica, la ciudad de Almería, al otro lado del océano, al sur de España, está la doctora Rocío Núñez Calonge. Ella es doctora en biología y máster en bioética, especializada en reproducción asistida. Tiene 35 años de experiencia trabajando en reproducción asistida. Doctora Rocío, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Doctora Rocío, leyendo su currículum, tiene usted una experiencia realmente abrumadora, es toda una autoridad usted en esta materia. Siendo así, ¿a dónde nos puede llevar esta ley que va a comenzar en el Reino Unido, pero seguramente luego se extenderá a otros países de Europa y luego del mundo? Me gustaría su opinión, por favor. Pues mire, nosotros en España, que la ley todavía no permite que se revele la identidad de los donantes, y de hecho es obligatorio que sea la donación anónima tanto para los donantes como para los pacientes, estamos bastante preocupados en ese tema. Tanto es así que la Sociedad Española de Fertilidad elaboró un documento en el cual manifestábamos todos los profesionales la opinión, valorando pues los pros, los contras, y de hecho hay una parte que es desde el punto de vista ético sobre este tema y sobre la posibilidad de que se revele esa identidad a los niños nacidos por donación. Nosotros estamos en contra porque pensamos que eso no aporta ningún beneficio para los niños. Se argumenta que el derecho del niño es a conocer su origen, y estamos de acuerdo en que los padres puedan revelar a los hijos que son niños nacidos por donación, pero eso no quiere decir que tengan que entrar en contacto, que tengan que conocer a los donantes, que en realidad no son sus padres, que los padres son las personas que los han criado y que la madre que ha parido a ese niño, y realmente no vemos que esto sea beneficioso para los niños. Doctora Rocío, fíjese, cuando se concibe esta fertilización in vitro, el criterio es, ¿verdad?, poder ayudar a esas parejas, sean hombres, mujeres, que tienen dificultades de fertilidad, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y eso, pues, ayuda y se fertiliza el óvulo por los tantos mecanismos que existan, y surge un niño para una familia, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver y qué tiene que ver en eso el donante? Efectivamente, eso es lo que nosotros pensamos, porque el donante, yo de hecho lo comparo como cuando se dona sangre. Un donante de sangre dona sangre y intenta ayudar a las personas que lo necesiten,
pero no necesita conocer a dónde ha ido a parar esa sangre, y las personas que reciben una transfusión tampoco conocen a los donantes. Y en este caso es lo mismo. Un donante deja sus gametos, deja la muestra de semen, o una donante femenina deja sus óvulos, y ya está. Ahí acaba el proceso en el que ayuda a esa familia a tener un hijo. No vemos que aporte ningún beneficio a esos niños el conocer a unas personas que han actuado altruistamente, pero que no son los padres. No tienen, se confunde el hecho de esa paternidad biológica, el que lleven esos genes, con lo que es la paternidad y la maternidad, que consideramos que va mucho más allá de los genes. A ver, eso, revelar la identidad del donante, supondría que ese donante entonces tiene algún tipo de responsabilidad o privilegio sobre la criatura. En principio no, y las leyes que se están aprobando en distintos países, en Europa ya hay más países que el anonimato se ha rescindido. Y en esas leyes realmente no consideran que los donantes tengan ninguna responsabilidad, y de hecho debe de ser así. Es que no tienen. Uno de los problemas principales que ha ocasionado esta ley, por ejemplo, es el que descienda drásticamente el número de donantes, puesto que la mayoría de los que quieren ayudar y quieren donar sus gametos, no quieren que en el día de mañana venga a su puerta una persona diciendo que es su hijo. Claro. Entonces, pero vamos, en principio responsabilidad no tienen por qué tener. Quiero ir a otro punto. Leí un artículo suyo muy, muy interesante, lo publicó El País en mayo del año pasado, que es una familia o cómo la reproducción asistida ha contribuido a ampliar el término. Es un artículo que lleva su firma, doctora Rocío. Sí. Y usted hace ahí referencia a las parejas homosexuales. Hace hincapié en el caso de las parejas de dos mujeres que tienen el hijo. Sí. ¿Podría usted hablarnos del método ROPA? ¿Qué es esto? Sí, bueno, el método ROPA son parejas de mujeres que las dos quieren participar en ese acto de reproducción asistida para tener un hijo. Y lo que consiste es, porque las siglas de ROPA es la recepción de ovocitos donados. Entonces, una de las dos mujeres es la que realiza el tratamiento de estimulación ovárica para conseguir los óvulos. Una vez que se consiguen los óvulos, se fecundan con el semen de un donante, y el embrión que resulta se transfiere al útero de la otra. De manera que de una son los óvulos y la otra es la que lleva la gestación. Y de esa forma las dos participan en ese proceso. Ya. Las parejas de mujeres tienen que ser un matrimonio, lo que no ocurre con una pareja heterosexual, le leo a usted allí. Y en el caso de las parejas homosexuales de hombres. Claro, en el caso de las parejas homosexuales de hombres en España no existe ninguna posibilidad de que tengan hijos genéticamente de alguno de los dos, porque la única alternativa, que sería la subrogación uterina, está prohibida en España. Entonces, en esos casos, y de hecho, bueno, pues todos conocemos noticias de famosos, etcétera, que se han ido, pues sobre todo a Estados Unidos para poder realizar esa técnica, que ya digo, en España está prohibida, y que creo que por la mentalidad y por las distintas posiciones que hay en distintas opiniones, no creo que a corto plazo vaya a legalizarse en España. Según su experiencia, que hay que verle la cara, 35 años ya trabajando en esto, y volviendo a su artículo sobre qué es una familia o cómo la reproducción amplía el término, ¿qué es hoy por hoy, con todos estos avances en la ciencia, la familia? ¿De qué manera ha cambiado el concepto que tenemos de ella? Pues la familia, en ese cambio de la sociedad actual, consiste en un núcleo de personas que se ocupan de la crianza, de la educación, del sustento y de todo lo que es necesario para que el niño nazca en un ambiente feliz. Y da igual que en esa familia sea, pues como era clásicamente la familia heterosexual, el padre, la madre, los hijos,
Ahora puede ser, pues eso, una familia con 2 mujeres, una familia monoparental, una familia homoparental, una familia con una mujer sola. Algo que, por ejemplo, nosotros hemos visto, todo esto, el tema de los años de experiencia es únicamente edad, que eso lo que nos permite es ver las cosas un poco en la distancia, ¿no? Uh-huh. Y en esa distancia yo todavía recuerdo pues mujeres que quedaban embarazadas sin estar casadas, que era pues poco menos que un escándalo, se ocultaba, cuando no, pues los niños se daban en adopción, etcétera, etcétera. Y hoy en día, una mujer que no tiene pareja masculina y que tampoco tiene intención de tenerla o no ha encontrado al hombre de su vida y que, sin embargo, quiere ser madre, pues puede serlo perfectamente y no está en absoluto ni mal visto y es una opción más de maternidad. Eso es para mi modo de ver, uno de los cambios más importantes que ha ocurrido, bueno, y no digamos nada de las parejas homosexuales, que hace no tantos años era algo también absolutamente escondido. Entonces eso ha cambiado mucho el panorama social. De hecho, los niños que han nacido en familias distintas a las tradicionales, lo que se ha visto y estudios que se han hecho son absolutamente felices, no tienen ningún trastorno psicológico, ninguna alteración, es decir, no tiene por qué haber ninguna diferencia con lo que llamábamos la familia tradicional. Doctora Rocío, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este día de hoy. Muchas gracias a ustedes. La doctora Rocío Núñez Calonge es doctora en biología y máster en bioética, especializada en reproducción asistida. Nos atendió desde Almería, allá en España. Cuéntame, Flor Alicia. César, interesante en este tema que estamos planteando en el programa de hoy es que por un lado está el derecho de la persona donante de mantenerse anónimo, y por otro lado es la solicitud de aquellos hijos que han resultado de esas donaciones de tener derecho a conocer su verdadero origen. Es un tema que tiene que ver con su propia identidad. Entonces entran en colisión estos dos derechos, el derecho del donante y el derecho del hijo concebido a través de la donación. En el caso del Reino Unido se ha dado solución a este tema o se ha digamos, potenciado el problema con esta solución que han dado, porque, bueno, evidentemente esto va a suponer que va a haber una cantidad de personas ubicando a sus padres biológicos y esto ¿a qué va a llevarnos? No lo sabemos. En el caso de España y otros países de Europa, esto no se puede lograr porque es totalmente anónimo y se ha mantenido anónimo en ambos lados. Tanto el padre no puede conocer, el padre biológico donante no puede conocer la identidad de su hijo, como su hijo tampoco llegar a él y conocer la identidad del donante. Eso es, de hecho, la base del proceso de donación, porque muchas de las personas que donan lo hacen justamente porque están cubiertas con ese anonimato. ¿Qué pasa si se rompe con esa parte del contrato? ¿Qué seguridad o certeza tendrán aquellos que están dispuestos a donar en el caso de aquellas parejas que tienen años intentándolo y no han podido lograrlo y que han conseguido en esto una solución? Claro, el detalle está en que el donante no sé por qué dona, algún incentivo económico tiene, voluntario, en fin, pero no se hace responsable de lo que pueda ocurrir con su donación, con su esperma. Con su esperma, ¿no? De manera tal de que si luego le tocan la puerta a un muchacho de 18 años y le dice, usted es mi papá, le va a decir, yo no sé quién eres tú, yo no te conozco, en fin. Uh-huh. Y tiene alguna responsabilidad, algún derecho sobre esa criatura que ahora le va a tocar la puerta a los 18 años. Es enredado. Fíjense que es una iniciativa británica, y al leer esta iniciativa británica hay algo que me llama la atención, y es que se estima que desde el 2009 el número de niños concebidos por donantes se ha triplicado, de manera tal de que el promedio da que en cualquier escuela primaria en el Reino Unido por lo menos 2 niños son fruto de una donación. Fíjate, César, y estoy leyendo aquí en Aristegui Noticias que un hombre donó irregularmente esperma en Internet y engendró más de 80 niños. Las afectadas han creado un grupo de Facebook que ya tiene 80 miembros, todas mujeres que tienen hijos de máximo 14 años. Es decir, ese señor en la donación a través de Internet
tiene 80 hijos de la misma edad, al mismo tiempo. ¿Ah? Es increíble. Bueno, increíble. Bien, ahora sí tenemos a la doctora Zeynep Gortin en la línea telefónica. Dr. Gortin, good morning over there, good afternoon, and thank you very much for being with us today. Good afternoon, thank you for having me. Dr. Gortin, we just spoke some minutes ago with a Spanish doctor, and she was very against the change in the UK that the children over 18, the children that were born in 2005, could learn and know about the donors that gave, because the donors, their fathers in theory. And she said that the donors were obviously historically some sort of anonymous that has no responsibility in this. I would like to hear your opinion, but before, let me translate to our Spanish-speaking audience. Le planteo a la doctora Gortin lo que nos decía la doctora Núñez Calonge, que ella se oponía porque a revelarse el nombre de los donantes o la identidad de los donantes, porque los donantes eran anónimos y los donantes no tenían en definitiva ninguna responsabilidad sobre las criaturas que nacieran de su donación. Le pedí la opinión a la doctora Gortin y ahora no se la dice. Dr. Gortin, please. Yes, thank you very much for outlining the issue so well. First of all, of course, this is a very, very sensitive matter, and people in different countries with different cultures might end up feeling slightly differently about it. So while in Spain they still practice anonymous donation, in the UK the overall feeling was that it was a child's right, if that child wanted to find out more about their genetic identity, to be able to do that. And to add to that, I think you're absolutely right. We have to think about donors as having no responsibility, no parental responsibility towards these children that they've helped to create. But what this new change might enable is for those children to get some answers that they might be very curious about. Dice, en España la donación sigue siendo anónima. Ahora, en el Reino Unido, el criterio que ha prevalecido es que el niño, una vez que ya llega a la adultez, a los 18 años, pueda, por satisfacer su curiosidad, sabiendo de dónde vino, quién es la persona que ayudó en su formación, en su creación como ser humano, y a eso tiene derecho. Pero reconoce ella que el donante no debe tener ningún tipo de responsabilidad parental, subrayó la doctora Gortin. Una vez que el niño conoce a la persona, que le toca la puerta y le dice, usted fue mi padre biológico, ¿qué puede ocurrir? Dr. Gortin, once this 18-year-old boy or girl knocks the door of the donor and says to him, you seems to be my biological father, what happens next? Good question. We don't know exactly what's going to happen next. That's really going to depend on the individuals who are in those situations. What we expect from research that's taken place so far is that some of these young adults won't want to find out. They won't want to contact their donors. They'll be content just to find out what the identity of that person is, maybe look at them online, but that they won't go to meet them. Some others will want to meet their donors and may just be interested to ask questions like, are you interested in music? Are you interested in dancing? Are you interested in books? Do I get that from you, for example? And then, as you say, there may be some individuals, although we think they're going to be in the minority, who might see their donor as something like a parental figure or a biological parent
from whom they might have more expectations of a relationship. But we will wait and see to find out. Dice ella, bueno, es una pregunta interesante, pero en realidad no creo que lleguen a tocar la puerta. Muchos se conformarán con saber quién es, qué características tiene. A lo mejor algunos podrán establecer algún contacto por redes. Te interesa la música, te interesa el baile, para conocer un poco más de dónde vienen algunas inclinaciones personales, y quizás sean pocos, la minoría, los que busquen el contacto ya personal, directo, y quizá pueda llegarse a una relación incluso paternal. Pero el detalle está en que no solo el niño, la madre, ¿cómo queda la madre que nunca supo, por ejemplo, quién era el donante? And what's the situation with the mother? Because maybe she didn't even know never who was the donor and wasn't interested in that. Yeah, so in the UK, the parents who've used donor gametes, so they might have used donor eggs or donor sperm, they will never have known the identity of the donors. So we can imagine that some of them will also be interested to learn who this kind stranger that helped them have a child and helped them have a family is. But by law, those parents won't be able to initiate contact. It will only be the children, if they want to make contact, that they can make contact with their donors. And then I guess if they get on well, they can introduce them to their parents. But as I say, we're going to see how it turns out by the end of this year. Dice, por ley en el Reino Unido no está permitido que haya contacto entre el recipiente y el donante. Es decir, por ejemplo, la madre no puede buscar la identidad del donante. Eso se mantiene anónimo. Solo es el niño, el hijo, el que puede llevar adelante esta iniciativa, y él eventualmente puede presentarlos a los padres, al padre y a la madre. Pero dice ella, esto apenas está comenzando y será este año cuando veremos qué resulta de todo esto. Dr. Gortin, thank you very much for being with us today. Thank you so much. La doctora Zeynep Gortin es profesora de salud de la mujer y es miembro de la Autoridad Británica de Fertilidad Humana y Embriología en el Reino Unido. Ya regresamos con nuestro foro de hoy en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados de mucha experiencia y conocimiento del sistema. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido con los inmigrantes para que encuentren soluciones y alcancen sus metas. Llama al 305-579-9218, 305-579-9218 o escribe a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Vamos a continuar con nuestro foro, pero ahora lo haremos con el doctor Alfredo Izquierdo para entrar en el tema legal. Hacemos una pausa y ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:26 de la mañana. Vamos ahora a continuar con nuestro foro. Vamos a ir hasta Milán. Allí en Milán está el abogado, el doctor Alfredo Izquierdo, experto también en estos temas de la paternidad, digamos, in vitro. Doctor Izquierdo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenas tardes al otro lado del océano.
Buenos días a Miami y gracias a ustedes por la invitación. Y un saludo a todos sus seguidores, que sé que son muchos. Muchas gracias. Doctor Izquierdo, el cambio legal en el Reino Unido, donde este año se aplicará que los niños de 18 años que fueron concebidos por fertilización in vitro en el año 2005 puedan conocer a sus donantes, a los padres que ayudaron a su concepción, ha planteado algunos problemas. Conversamos con la doctora Rocío Núñez Calonge en Almería. Ella es especialista en la fertilización asistida y se oponía plenamente a que se revelase esto porque no se podía crear ningún tipo de responsabilidad entre el donante y el hijo. Sin embargo, en el Reino Unido conversamos con la doctora Zeynep Gortin, quien dice es que es el derecho del niño, una vez que ya es mayor, una vez que tiene 18 años, satisfacer su curiosidad y saber quién es la persona. Me gustaría su opinión, sobre todo su opinión legal, a este respecto. Sí, yo creo que lo que se ha confundido aquí en esta legislación es, por un lado, el derecho a conocer lo que llamamos la identidad genética, es decir, quiénes son mis padres. Y por otro lado existe el derecho a tener la certeza del propio origen, que es algo distinto. Entonces, lo que se ha hecho es identificar estos dos conceptos jurídicos, que es cierto que son muy parecidos, como si fuera un único bien jurídico a proteger. Por tanto, ha habido, yo creo, de entrada un poco una ligereza o, como mínimo, un intentar equiparar dos derechos que son distintos. E insisto, lo que es el derecho a saber cuál es tu identidad genética y el derecho a tener una certeza de tu origen. La certeza del origen es lo que estamos hablando en este caso en los hijos que provienen de fecundaciones in vitro. La diferencia es que en el primer derecho, el conocer la identidad genética, es conocer, por ejemplo, tus padres adoptivos. Pero, sin embargo, cuando hablamos de tener la certeza del propio origen, estamos hablando de una donación. Por tanto, estamos hablando de un donante. No adquiere la calidad ni de padre ni de madre ese donante. Estamos en otro escenario jurídico que evidentemente se tiene que regular. Y lo que decían en Reino Unido, sí es verdad que hay que proteger también el derecho a tener esa certeza, pero cuidado, porque estamos también invadiendo la esfera de los derechos de los donantes, en este caso, a mantener el anonimato, que es distinto de cuando un padre, pues es padre o madre, lo quiera o no, y tiene en ese momento unos efectos a los cuales renuncia, y otra cosa es un donante, que da la posibilidad de la vida, pero no por eso adquiere la condición de padre o madre. A ver, ¿por qué una persona dona su esperma? ¿Por qué una persona decide ser donante? Yo creo que hay varios motivos y eso entra en la esfera totalmente personal del donante. Pues habrá quien lo haga, sí. Perdón, evidentemente por un motivo totalmente altruista, el querer dar la posibilidad a padres a dar una vida, pero no quieren ser padres. Eso es importante. Y luego pueden haber otras connotaciones, incluso de tipo económico, porque aunque, por ejemplo, jurídicamente se reconoce que tiene que ser gratuita esa donación, pues es cierto que hay una serie, sobre todo en el caso de las mujeres, una serie de molestias, de esfuerzo, de sacrificio que hay que hacer para poder ser donante, que se reconoce un reembolso, digamos, ¿no? Por tanto, en definitiva, lo que ocurre es que esos donantes no quieren ser padres en realidad y quieren facilitar la vida, pero sin ser padres. No sabía que tenía que ser gratuita la donación. En Italia es gratuita, en Italia tiene que ser gratuita, y en España es gratuita
pero se reconoce un reembolso, es decir, no tiene como, no es una obtención de un capital por ningún tipo de rendimiento. Ya. Ahora, no hay ningún compromiso de este donante con la criatura que surja, ¿verdad? Con la criatura que nazca. Evidentemente, porque es más, lo que se ha comprobado es que en algunos países, como por ejemplo en Dinamarca, donde ahora en Alemania también están cambiando la legislación para que esas donaciones no sean anónimas, pues ha bajado de más de un 20% las donaciones. ¿Qué quiere decir? Que realmente es importante para esos donantes mantenerse en anonimato y respetar su privacidad. Leí un caso de un donante que llegó, que eso lo acabo de leer aquí buscando para esta conversación, 80 hijos se le han documentado. Sí, no sé si es el mismo caso, pero hubo un caso en un doctor en Holanda que hacía inseminación artificial y en lugar de ir a los bancos de inseminación artificial o a los donantes era el propio donante. Creo que ha llegado, pues se calcula 91 hijos, ¿no? Dios. Bueno, eso plantea, imagínense que los 91... Bueno, plantea un problema y un argumento para los que están a favor de que se llegue a la abolición del anonimato, que son los problemas, pues evidentemente, de que uno sepa pues realmente cuál es su origen genético y no haya problemas pues a la hora de procrear sucesivamente. Imagínese usted, doctor Izquierdo, le llegan los 91 a este señor a tocarle la puerta. Por una parte, el caso del pobre hombre, ¿no? Pero por el otro, ¿qué tipo de hermandad puede surgir entre esos 91 jóvenes de 18 años? Claro, evidentemente. Es un grave problema si se suceden en ese sentido. Sí que sería bueno, sería positivo abolir el anonimato. Uh-huh. En Italia hay una propuesta de ley, bueno, no es ni siquiera propuesta de ley, surgió en el Parlamento la posibilidad de hacer un sistema binario, es decir, que hubieran donantes que quieren mantenerse anónimos y donantes que aceptan no ser anónimos. En cualquier caso, yo creo que tampoco resuelve el problema de que siempre creo que la frontera debemos de trazarla en lo que comentaba al principio. Un donante no es un padre, no es una madre, por tanto no podemos equiparar esos derechos. Tienen que mantenerse, tenemos que respetar esa esfera. Otra cosa es que el bien de la persona, del infante que después es adulto, pues tenga derecho a, en ciertos momentos, tener, en ciertas situaciones, tener esa certeza del propio origen. En ese sentido, por ejemplo, he podido leer un artículo muy interesante de una Francesca Zucchetto, una psicóloga italiana, que pone también el énfasis en el hecho de que hay que tener conciencia esas familias de cuál es el origen de su hijo y comunicarlo desde temprana edad, desde los 4 o 5 años, comunicarlo al hijo para que sepa esa proveniencia y sepa estas diferencias y lo viva con naturalidad. Desde el momento en que no se vive con naturalidad es cuando se mantiene en secreto. Y en ese sentido, pues es cuando puede pues emanar, digamos, una curiosidad, yo creo que, sinceramente, es mi opinión personal, casi insana, porque para mí la diferencia entre un donante y un padre es abismal, no tiene nada que ver. Claro. Mi compañera quiere hacerle una pregunta. Muy buenas tardes por allá en Italia. Mi pregunta tiene que ver con, en aquellos casos, por ejemplo, médicos, cuando se está buscando un trasplante de médula, cuando se busca un donante en una circunstancia particular, el tener conocimiento como hijo de un donante de por lo menos esa posibilidad de buscar información para conseguir algún match posible con el padre. ¿De qué manera podría regularse esto de forma tal de que se mantenga la figura del anonimato, entre comillas, pero se logre que en casos médicos se pueda llegar a la persona que participó en este proceso de concepción del hijo? Bueno, lo que exigen las normativas es que haya un anonimato de la persona donante
en el sentido de no conocimiento de terceros, pero sí que exista un registro de esos donantes, sobre todo porque va en relación a los problemas de salud que pueda tener, incluso a nivel genético, esa persona nacida de fecundación asistida. Pero no se hace ese registro para tutelar un derecho a conocer al donante, sino por eso que comentaba usted, para tratar de resolver ese tipo de problemáticas que pueden surgir, evidentemente. Ya. Doctor Izquierdo, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, un saludo muy grande a todo Miami y a ustedes en particular. El doctor Alfredo Izquierdo nos habló desde Milán. En Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. Una pausa y en breve regresamos con más de En Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Día mundial, es el Día del Compositor Venezolano. Felicitaciones a todos. Y bien, llegamos